Padre, te damos gracias por esta hora. Señor, te pedimos que esta palabra nos alcance hoy al corazón. Edifica nuestro corazón, Señor. Señor, háblame en esta hora. Dile, Señor, háblame hoy con esta palabra. Dame dirección para mí y mi casa, que quiero servirte, Señor, con todo mi corazón. En el nombre de Jesús, amén. Primer libro de Samuel, capítulo 22, por favor. Primer capítulo de Samuel, Antiguo Testamento, capítulo 22, y vamos desde el verso 11 al 18. ¿Cuántos me dicen amén? Y el rey envió por el sacerdote Ahimelech, hijo de Ahitob, y toda la casa de su padre, los sacerdotes que estaban en Nob, y todos vinieron al rey, a Saúl. Y Saúl le dijo: oye ahora, hijo de Ahitob. Y él dijo: heme aquí, señor mío. Y le dijo Saúl: ¿por qué habéis conspirado contra mí, tú y el hijo de Isaí, o sea, David, cuando le diste pan y espada y consultaste por él a Dios, para que se levantase contra mí y me acechase como lo hace hoy día? Entonces Ahimelech, el sacerdote, respondió al rey y dijo: ¿y quién entre todos tus siervos es tan fiel, diga conmigo, tan fiel, como David, yerno también del rey, que sirve a tus órdenes, y diga conmigo, y es ilustre en tu casa? ¿He comenzado yo desde hoy a consultar por él a Dios? Lejos sea de mí, le decía el sacerdote a Saúl, no culpe el rey de cosa alguna a su siervo, ni a toda la casa de mi padre, porque tu siervo ninguna cosa sabe de este asunto, grande ni pequeña. Y el rey dijo: sin duda morirás, Ahimelech, tú y toda la casa de tu padre. Entonces dijo el rey a la gente de su guardia que estaba alrededor de él: volveos y matad los sacerdotes de Jehová, porque también la mano de ellos está con David, pues sabiendo ellos que huía, no me lo descubrieron. Pero los siervos del rey no quisieron extender sus manos para matar a los sacerdotes de Jehová. Entonces dijo el rey a Doeg: vuelve tú y arremete contra los sacerdotes. Y se volvió Doeg el edonita y acometió a los sacerdotes y mató aquel día a 85 varones que vestían efod de lino. Amén y amén. Dale un aplauso a la palabra de Dios. Aleluya. ¿Qué había pasado en el corazón de este rey ungido, Saúl? ¿Qué había pasado en el corazón de Saúl que se había degradado tanto? ¿Qué había pasado con este hombre que Dios lo ungió a través de Samuel para ser el primer rey de Israel? Y Dios lo ungió y le dio de su espíritu para que gobernara sabiamente y extendiera el territorio de Israel. ¿Qué había pasado con Saúl? Que se había vuelto un hombre malvado y llegó al extremo de asesinar, como lo acabamos de leer, a los sacerdotes del Señor, a los de la tribu de Leví, los que estaban llamados a ser los sacerdotes en el pueblo de Israel. ¿Qué cosa pasó con el corazón de Saúl? Nos debería parecer esto totalmente raro. Es una abominación. El rey matando a los sacerdotes del rey del cielo, el cual lo ungió y lo puso ahí como rey. ¿Cómo se degradó? ¿Cómo se volvió perverso el corazón de este hombre que tendría que haber servido a Israel, honrando al rey del cielo, al Señor que lo había ungido? ¿Cómo llegó a ese extremo? Porque no es normal
que un rey se comporte así, matando a los suyos y más a los sacerdotes que sirven en la casa del Dios que lo ungió para vencer a sus enemigos. Y Saúl sabía que sin el poder de Dios él no hubiera podido vencer a los filisteos. Y Dios le había dado victorias a los filisteos. Pero ¿qué pasó con el corazón de Saúl? No es normal, diga conmigo, no es normal que actuara de esa manera. Algo sucedió con el corazón de Saúl. Y mis amados, es algo de lo que tenemos que cuidarnos nosotros. Nosotros somos hijos de Dios, somos herederos de las promesas de papá, somos bendecidos en Cristo Jesús, somos ungidos porque el Espíritu Santo mora en nosotros y tenemos el poder del nombre de Jesús y la unción del Espíritu Santo para poder vencer el mal, así como lo tenía Saúl. Pero ¿cómo es que Saúl después de un tiempo no distingue lo bueno de lo malo y se siente amenazado por David y los que de alguna manera ayudaban y consentían a David se convertían en enemigos de él? Y no reparó en matar aún a los sacerdotes porque sospechó que lo habían ayudado a huir. ¿Qué pasó con el corazón de Saúl? Y mis amados, esto es una reflexión importante para nosotros los cristianos. Tenemos que cuidar el corazón. Diga conmigo, cuidar el corazón. Saúl no cuidó el corazón. Saúl era de gran porte. Dice la Escritura que él le llevaba a todo el pueblo de Israel una cabeza. Imagínense la estatura de Saúl. Un tipo con un porte tremendo. Un tipo con un físico tremendo. Ungido por el Dios del cielo para ser el primer rey de Israel. Pero ahora era un hombre violento, desquiciado, asesino y perseguidor de quien le sirvió fielmente como David, que mató a Goliat por él. El rey Saúl no se atrevió a ir a pelear con Goliat, pero sí permitió que David, el pequeño pastor, hijo de Isaí, fuera a pelear con el gigante. Y la sorpresa para todos fue que lo mató. Así que David fue fiel servidor de papá Dios y de todo Israel y de su rey, porque le quitó de encima un enemigo grande. Pero ahora ese rey lo persigue. ¿Qué pasó en el corazón de Saúl? ¿No estaba listo? ¿No estaba preparado Saúl para ser rey? Y entró el mal a su corazón. Mis amados, hay un tiempo, diga conmigo, hay un tiempo en el que necesitamos ser tratados en el alma, en el corazón. Tú y yo necesitamos ser tratados. Saúl fue rey, pero no alcanzó a ser tratado. No alcanzó Dios a trabajar su carácter. No alcanzó Dios a sanar su alma. Y en el camino se torció. ¿Pero por qué se torció si estaba ungido? Estaba ungido y tenía la autoridad y el favor de papá para vencer los enemigos de Israel. Pero él internamente no estaba bien. Saúl no estaba bien. Falló porque tenía una grieta en el alma, tenía una grieta en el corazón. Y mis amados, eso nos puede costar mucho si avanzamos sin haber sido tocados profundamente por el Señor. Quizás alguien se casa y se casa con mucha ilusión y amor, y digo esto de ambos comprometidos, y se hacen cónyuges y se hacen esposos, pero antes tendríamos que haber sido preparados para esa empresa. Porque si hay alguna grieta en nosotros, alguna herida, algún pecado oculto, algo que está allí latente, en algún momento saldrá y se evidenciará lo que teníamos dentro, pero que no apareció antes. Y cuando sale, nos sorprendemos, y entonces el esposo se siente traicionado, o la esposa se siente traicionada por el esposo. ¿Qué pasó contigo? ¿Por qué cambiaste? ¿Qué aconteció en ti? ¿Qué te hice? Y quizás algunos le digan: es que tú eres la culpable de que yo esté ahora así. O quizás alguna de ellas diga: no, tú, esposo mío, eres el culpable de que yo esté así ahora. Pero no es ni él ni ella, es lo que traíamos desde antes de casarnos. Y mis amados, hay cosas para las cuales necesitamos ser trabajados. El corazón de Saúl no fue trabajado
Por eso él se volvió envidioso. Por eso él dejó entrar el mal y la ira en su corazón y comenzó a perseguir al que le había servido, al que le fue fiel, al que le trajo la victoria, aquel que sirvió a su familia, aquel que batalló por el gigante y venció, era David. Pero ahora perseguía al ungido, perseguía a ese pequeño porque era una amenaza para él. Y a veces, de alguna manera, alguna frustración hace que pensemos que alguien nos amenaza. David se sentía perseguido. Saúl se sentía perseguido por David. Y David era su yerno y servía fielmente, pero Saúl sentía amenaza de la presencia de David. ¿Pero por qué tienes ese corazón, Saúl? Porque estoy herido. Estoy herido. Y mis amados, necesitamos que Papá Dios nos ayude. Que el Espíritu Santo sane nuestro corazón. Sane el corazón de hombre que tenemos. Sane el corazón de mujer que tenemos. Necesitamos ser trabajados. Diga conmigo: yo necesito ser trabajado. Necesito ser trabajada para que no entren cosas feas en mi corazón. ¿Saben? Somos a veces tan vulnerables y por eso necesitamos que el Espíritu Santo nos ayude más. Dile: Espíritu Santo, ayúdame más. Espíritu Santo, trata más conmigo. Necesito madurar más. Necesito madurar más. Porque si no, alguna circunstancia me va a sacar de circulación. Papá confió en Saúl y le dio una orden, pero Saúl no la pudo obedecer. Y leámoslo ahí en Primera de Samuel, no se aparte de Primera de Samuel. Primera de Samuel capítulo 15, verso 24. Algo tremendo. Dios le dijo a Saúl: quiero que acabes con Amalek. Amalek era un pueblo que era muy peligroso y era un enemigo muy peligroso para Israel. Así que papá Dios le dijo: Saúl, yo te he ungido, ve y acaba con Amalek. Acaba con Amalek, no dejes nada vivo en Amalek, porque es un pueblo de maldición. Necesitas acabar con la maldición. Acaba con tu enemigo, no dejes nada vivo, porque puede ser para aflicción en el futuro. Y miren lo que dice Saúl después de no poder cumplir y desobedecerle a papá Dios, hablando con Samuel. Entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. Era la confesión de Saúl. Saúl se dio cuenta que había fallado a papá. Papá le dijo: acaba con todo. Saúl no lo hizo. Dejó al rey vivo y dejó que el pueblo tomara lo mejor del ganado para sacrificarlo a Dios. Pero a papá Dios no le interesaba el sacrificio de ningún ganado de Amalek. Papá quería obediencia. Quiero que acabes con ese enemigo. Quiero que acabes con ese pecado. Quiero que acabes con ese secreto. Quiero que acabes con esa suciedad. Acábala, Saúl, antes de que se levante en los años postreros lo mismo y tu generación tenga que luchar con lo mismo. Mis amados, este es el tiempo en que tú y yo tenemos que deshacernos de todo paquete generacional, de todo apego. Tenemos que deshacernos de toda tradición familiar que es contraria al reino de los cielos. Tenemos que deshacernos de toda cosa que aún está en nosotros y no agrada a papá. Tenemos que acabar con eso para que tu generación siguiente, para que los que te siguen no tengan que pelear con lo mismo. Alguien tiene que vencerlo. Esa persona eres tú. Y papá le dijo a Saúl: acaba con Amalek tú, para que tus hijos y tu descendencia no tengan que volver a pelear con Amalek. Tú tienes que enterrar a Amalek. Y sabes, nosotros somos los llamados a enterrar lo que sabemos que acontece en nuestro corazón, para que nuestros hijos no tengan que enfrentar lo mismo. Tenemos que acabar con el pecado, con la pobreza, con la mentira, con la tacañería, para que tus hijos y los míos no tengan que luchar con eso también. Tú los habrás derrotado y les heredas la bendición. Y si ellos algún día tienen que enfrentarlo, sabrán cómo hacerlo, porque te vieron a ti hacerlo y vencer, actuando correctamente en el tiempo correcto. Por eso, mis amados, hay un tiempo. Diga conmigo: hay un tiempo.
en que papá nos va a preparar. Saúl desobedeció y con dolor en el corazón lo confesó, porque dice él allí que él consintió a lo que el pueblo quería. Él dice: yo temía al pueblo. El pueblo le dijo: rey, deja que tomemos lo mejor del ganado de Amalec, porque lo vamos a ofrecer a papá. Él tendría que haber dicho: el rey soy yo, y Dios me dijo, papá me dijo que no tomemos nada de Amalec, nada de lo impuro, nada de lo mundano, nada de lo disfrazado, nada de lo que aparenta ser bueno tomaremos, ni con buenas intenciones para nosotros, ni siquiera para servir a Dios. Pero él consintió al pueblo, tuvo miedo y dejó que el pueblo decidiera, y fue cómplice y no obedeció a Dios. ¿Por qué el corazón de Saúl no fue firme? Porque quizás tenía una frustración en él que no fue sanada a tiempo. Quizás tenía una inseguridad en él que no fue sanada a tiempo. No le dio tiempo a Dios para que Dios tratara con su baja autoestima, su necesidad de aprobación, su inseguridad o su frustración. Y cuando tuvo que lidiar con alguien que le exigía algo y obedecer a Dios, cedió. Y cuando Saúl cede, sabemos que su corazón no estaba sano. Necesitaba a Saúl agradar al pueblo. Y Saúl, ¿tú por qué necesitas agradar al pueblo? Porque si el pueblo me descalifica, yo no lo soportaría. Si el pueblo no me ama y no me clama como su rey, yo no lo soportaría. Y a veces, mis amados, necesitamos esa sanidad. Tú y yo no dependemos de lo que los demás nos digan. Tú y yo, como hijos de Dios, no dependemos de ser aceptados por el círculo social, ni en el colegio, ni en el trabajo, ni en el barrio, ni en la familia, ni en la universidad. Tú y yo necesitamos aprobación de los demás. Yo voy a hacer lo que mi papá me dice que haga, y no lo voy a hacer y no lo dejaré de hacer porque otros están en la expectativa de qué voy a hacer. Saúl falló y perdió la bendición porque no estaba sano. Y tú y yo necesitamos esa sanidad para que cuando tengas que elegir o agradar a las personas o agradar a Dios, para ti sea normal. Diga conmigo: normal. Voy a agradar a mi papá. Voy a agradar a mi papá porque no necesito el aplauso ni la aprobación. No necesito que los demás me acepten. Yo necesito agradar a mi papá, y eso para mí es lo normal. Pero cuando no estoy con un corazón sanado en eso y tengo baja autoestima y dependo de lo que me digan, entonces puedo caer en desobediencia. Saúl cayó en desobediencia porque temió al pueblo. Quizás tú le temes a tus profesores, o a tus proveedores, o a tus clientes, o a tu familia, y dependes de lo que ellos te digan, porque temes que de repente, si no vas a beber o no vas a la fiesta que ellos hacen, entonces ya no te van a llamar, o quizás pierdas hasta el trabajo. Pero si tú eres alguien que ha sido tratado por el Espíritu Santo, si eres alguien que ha sido sanado por el amor de Dios, tú sabrás que obedeciéndole a Él vas a ganar más. Dios quizás permita que salgas de ese lugar o no, pero créeme que siempre que estés con Él, todo va a estar bien. Siempre que estés con Él, todo va a estar bien. Él te va a proveer. Aleluya, aleluya. Quizás había sido rechazado en algún momento Saúl. No sabemos mucho de su infancia. Quizás fue rechazado y tenía una herida y no iba a soportar que el pueblo lo rechazara a él por no darles gusto. Pero eso le costó desobedecer a papá. Necesitamos ser sanados. Necesitamos esa sanidad. Necesitamos que Dios nos lleve más a fondo y nos prepare. Nos prepare para serle fiel y no caer en la locura. Saúl cayó en locura. Mató a los sacerdotes de Dios. Persiguía al ungido, al que le ayudó a deshacerse del gran problema llamado Goliat. A él lo perseguía. Todo por una herida. Las heridas nos pueden llevar al extremo de la locura. No dejes que nada le dé ocasión al enemigo para hacer de ti una persona de aflicción.
Quizás la herida, el rechazo en el corazón de Saúl lo llevó a estar insatisfecho. No tenía satisfacción en su reino, estaba mal, estaba frustrado. Muchas de las cosas que nos debilitan hoy a nosotros como hijos de Dios parte de una frustración. Estamos frustrados y de repente perdemos el oriente, perdemos el enfoque, nos desorientamos y de repente ya no valoramos ni agradecemos nada. Y todo lo tiramos por la borda como si fuera cualquier cosa. Algo sucedió con nosotros, una frustración le dio ocasión a un espíritu de deslealtad, de infidelidad, de mal agradecimiento y nos convertimos en traidores. ¿Quién era el traidor ahora? Saúl era el traidor. Había traicionado a papá Dios, ahora traicionaba a sus sacerdotes matándolos y ahora traicionaba al ungido, a David, el valiente, el guerrero, y lo perseguía para matarlo. Saúl era el gran traidor ahora. ¿Cómo llegó ese espíritu de traición al corazón de Saúl? Por falta de haber sido sanado a tiempo, por falta de no haber sido tratado a tiempo. No te desesperes, no te aceleres. Dios quiere tratar contigo. Dios quiere tratar con tu corazón, con tu herida. Dios quiere tratar contigo a fondo y liberarte. No tendrás por qué negociar, lo harás con alegría. No tendrás temor, ni miedo, ni envidia. Nada entrará a ti que te trastorne y te convierta en un enemigo de los que te amaron y te dieron todo. Tenemos que cuidar el corazón. Tenemos que cuidar el corazón. Veamos ahí en 1 de Samuel capítulo 18. Miren lo que pasa en el corazón de Saúl. Cuando viene David de haber matado a Goliat, la gente del pueblo, 1 de Samuel 18:7, las mujeres cantaban, y miren lo que decían las mujeres. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. O sea, la gente estaba impactada porque David había sido el gran vencedor. Verso 8. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho. Y dijo: a David dieron 10,000 y a mí 1000. Se sintió mal. No le falta más que el reino. Uy, ya está hablando por la herida. Verso 9. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. ¿Por qué se sintió agredido? ¿Por qué se sintió afectado Saúl? Porque él no estaba bien. Y a veces nos sentimos heridos por otros. Sentimos que otros nos deben. Sentimos que otros nos hieren o nos persiguen. Y no es la otra persona el asunto soy yo. A veces sentimos fastidio y rabia con alguien y ni siquiera sabemos por qué. Es porque el frustrado o el que no está bien soy yo. Y le traslado al otro mi malestar o mi frustración. A veces es la esposa o a veces es el esposo que siente como una antipatía y un fastidio con el cónyuge o con los hijos o con el amigo, o el hermano o el primo o el cuñado, y es un fastidio en el alma y tú no sabes por qué, pero le cogiste como rabia. El problema no es la persona en mención, es mi corazón. Algo me fastidia de esa persona y ya no la miro bien. Tengo una herida, me siento amenazado. Siento que no me brindan lo mejor, que no me quieren. Siento que no me aceptan, que no me aman. Siento que no me dan. Pero el problema no son las personas. El problema era el corazón de Saúl. El problema no era David. El problema era la lectura que tenía el corazón de Saúl. ¿Por qué el corazón de Saúl tenía esa rabia? Ese fastidio. No, pues lo único que falta es que le den el reino al niño este. Estaba celoso. Estaba fastidiado y comenzó a perseguirlo. Un corazón dañado, un corazón enfermo, termina siendo traidor. Por eso tenemos que cuidarnos. Un corazón que no ha sido tratado y sanado a tiempo
resulta traicionando. Un esposo que no ha sido sanado y tratado a tiempo en su pecado y en sus heridas puede llegar a traicionar su hogar. Un líder, un ministro de Dios, un hijo de Dios, un servidor del Altísimo y del Señor, si no está y no ha sido sanado y tratado en su pecado y en sus heridas a tiempo, puede convertirse en algún momento en un traidor del lugar donde está. Eso puede pasar en una empresa. Un empleado que no es maduro espiritualmente, un empleado que no está sanado en su corazón, un empleado que no tiene alegría y gozo, que no disfruta lo que hace, es un candidato a ser un traidor en esa empresa. Quizás le arme el sindicato y quizás arme la huelga o quizás arme un equipo de extorsión contra el jefe. Pero yo te di trabajo, yo te ayudé cuando tú necesitaste, yo te aumenté el sueldo, yo te presté, yo te colaboré. ¿Por qué ahora me traicionas? Porque no fue tratado su corazón y tiene frustración y tiene herida y cree que el jefe, el dueño, que tiene mucho y es un hombre de éxito y no sabe cuánto le costó llegar ahí, es su enemigo. Para Saúl, su enemigo era David. ¿Pero David acaso no fue bendición? ¿Acaso David no mató al gigante que nadie quería derrotar? ¿Cómo puede ser tu enemigo el que te ha librado de semejante enemigo? Pero cuando un demonio entra en una herida o en un pecado, la persona no lo va a ver. No lo va a ver. Y por eso tenemos que cuidar el corazón. Que ninguna grieta esté pendiente. Ninguna grieta, porque empieza a actuar el enemigo para dividir, para dañar el hogar, para dañar la empresa, la sociedad, el ministerio, las familias. Nace la envidia, el fastidio y el corazón empieza a contaminarse. Tenemos que tener cuidado con eso. Dios no quiere que nos sintamos ofendidos. Saben, algunas veces muchos de nosotros nos sentimos ofendidos. A veces ofendidos con los pastores, a veces ofendidos con los hermanos, ofendidos con alguien. Me ofende, me siento herido, me siento rechazado, me siento mal. Y de alguna manera traslado mi frustración, mi herida, mi falta de madurez espiritual y emocional, se la traslado al otro y le digo: tú eres el culpable, tú estás mal. Pero cuando hacemos esa expresión, lo que estamos haciendo es poner en evidencia que los que estamos enfermos somos nosotros. No son los demás. Es mi falta de madurez, es mi falta de amor, es mi falta de sanidad, es mi falta de perdón. Lo que dentro de mí me produce esa rabia y me siento ofendido y demando que me atiendan, que me den, que me hagan. Y lo hago porque yo sé que estoy bien. ¡Wow! Tremendo. Cuando la herida no tratada a tiempo, el pecado no lavado a tiempo con la sangre, es la que hace que yo reaccione así. Porque si tuviera el corazón sanado y tratado a tiempo, yo reaccionaría con misericordia, reaccionaría con amor, con comprensión, con paciencia, teniendo fe y expectativa que eso es temporal. Aunque sea injusto, lo voy a asimilar. Aunque no debería ser así, lo voy a comprender y voy a tener fe y expectativa de que eso va a cambiar. Pero no hago juicio. Es algo que tenemos que ver. Si en nuestro corazón hay eso, si te ofendes con facilidad, si hay una rabia, quizás un fastidio, es porque necesitamos ir más a fondo. Más a fondo. Señor, sáname más. Líbrame más, porque yo quiero tener tu amor, quiero ministrar de tu amor. Y Saúl perdió el reino por eso. Persiguió al que fue fiel y leal, y él se convirtió en infiel y desleal con Dios, que lo puso de rey y con quien le sirvió para quitarle la aflicción a Israel, los filisteos. Mis amados, el cuidado de nuestro corazón. ¿Y saben quién nos cuida? Jesús nos cuida. Jesús vino para librar
el alma cautiva. Jesús vino para sanar el corazón quebrantado y herido. Lucas capítulo 4, verso 18. Lucas capítulo 4, verso 18. Miren lo que dice el Señor. El Espíritu del Señor está sobre mí, dijo Jesús en la sinagoga, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a los heridos, a los rechazados, a los acomplejados, a pregonar libertad a los cautivos, a los que están bajo un cautiverio de rabia, de menosprecio, de baja autoestima, de orgullo, y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, los que están oprimidos por un pasado de pecado, por un pasado de pobreza, de abandono, los oprimidos del corazón y del alma. Pero Él vino, dice aquí, a libertar a los cautivos, a sanar a los quebrantados de corazón, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad. Él vino a sanar el corazón de todo el que quiera, de todo el que quiera. Aleluya, dale ese aplauso a Jesús. Aleluya. Así que, mis amados, Papá Dios nos quiere sanar. Todos podemos ser sanados. Todos podemos ser sanados, porque, diga conmigo, para eso vino el Señor, para sanarnos. Todos. Y te va a llevar a una sanidad mayor, a una sanidad mayor, a una sanidad mayor, si es que es necesario. Una sanidad mayor es lo que tú y yo podemos esperar. Pero yo necesito mi corazón nuevo. Yo no quiero ser llevado a esos extremos de llegar a ser traición para otros, dañar a otras personas. Yo quiero que mi corazón esté listo, ser tratado por Él, ser tratado a tiempo por Papá, sanado en lo profundo de mi herencia, sanado en mi corazón y en mi alma, para que no entre en mí nada que me pueda dañar y dañe a los demás. Empezando por mi casa. Como hijo que soy, no quiero dañar a mis padres, no los quiero traicionar. Como esposa, no quiero traicionar a mi esposo. Como esposo, yo no quiero llegar a traicionar a mi esposa. Como padre y madre, no queremos traicionar a nuestros hijos y levantarnos contra ellos. Quiero un corazón que esté listo, un corazón lleno del Espíritu de vida. Es lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Y estamos en un proceso. Estamos en un proceso. Y hay esperanza para nosotros. Sanidad de rabia, de amargura, sanidad de frustración, de fastidio. Dios nos quiere dar un corazón nuevo para que seamos los que vivimos en la bendición. Romanos capítulo 8, verso 2 dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Mis amados, estamos bajo la ley de la vida, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Mis amados, ya estamos bajo el Espíritu de vida. Y en nosotros hay espacio para la vida. No des lugar a lo que no es para la vida. Y si hay algo en nosotros que se está oponiendo a la vida de Dios en nosotros, mis amados, tenemos un sanador. Diga conmigo: yo tengo un sanador. Yo tengo un libertador. Y me voy a acercar a Él para que Él haga un trabajo mayor en mí. Y voy a pedirle que lo haga, porque necesito asegurarme de que nunca voy a traicionar ni a mi familia, ni a mi país, ni al lugar donde estoy, ni a la iglesia, ni al Señor voy a traicionar nunca. Nunca habrá lugar en mí para la traición. Seré firme como esposa, como hija. Seré firme como varón, como esposo, como ciudadano, como siervo. Voy a ser firme hasta el final. Y no entrará en mí un demonio de traición, porque mi corazón estará listo para rechazarlo. Y mis amados, necesitamos asegurarnos esto. Hay esperanza. Él es nuestro sanador.
hay esperanza. Él es nuestro libertador. Vamos a cerrarle las puertas al espíritu de la traición, al espíritu de la deslealtad. Vamos a cerrarle la puerta de nuestro corazón al espíritu de la infidelidad, del mal agradecimiento. Vamos a cerrarle esa puerta para que sepamos ser leales, fieles, firmes, agradecidos. Y así Dios nos bendecirá y más y seremos plenas y plenos para vivir en bendición. Pero vamos a cerrar nuestro corazón a eso que puede abrirle una puerta al enemigo para destrucción. Vamos a orar por eso. Vamos a orar por eso hoy. Padre, oramos en este día. Vamos a tomar la oportunidad. Dile: Señor, yo tomaré la oportunidad que tú me das para ser tratado en lo que es pecado en mí. Señor, trata con mi naturaleza pecadora. Trata conmigo. No me dejes seguir igual. No quiero ser para aflicción. No seré para traición. No voy a decepcionar a los que me ven. No decepcionaré a los míos, Señor. Nada en mí que sea, Señor, pecado prevalezca. Trata conmigo. Dile: Señor, trata conmigo. Trata conmigo. Y no seré mareado. Y no negociaré. Y no temeré y no seré débil. Seré firme porque confío y veo claramente a quién pertenezco. Señor, vamos a tomar la oportunidad para ser sanados. Sanados, Señor, libres de baja autoestima, de frustración, de amargura, de rechazo, Señor. Toda espina histórica, Señor, que aún afecte nuestra alma, Señor, remuévela, Espíritu Santo. Sáname, Señor. Sáname de toda frustración, Señor. Yo quiero estar lista. Yo quiero estar listo para obedecerte. Y se me añada más. Y no seré el perseguidor, seré el dador de buenas nuevas. No seré el de aflicción, seré el de la bendición. Señor, prepara mi corazón. Prepara mi corazón, Jesús. Prepara mi corazón. No voy a ser el mismo. No voy a ser la misma. Tú me quieres para bien. Para bien. Y no seré rebelde. Y no seré rebelde. No seré rebelde. Seré de alegría para tu corazón, Padre del cielo. Padre del cielo. Pídelo, pídelo hoy. Pídelo, Santo. Pídelo, pídelo hoy. Dile: Señor, voy a aprovechar la oportunidad. Voy a ser tratado. Voy a ser tratado, Señor, hasta que mi pecado no sea más conmigo, hasta que la sanidad venga y no haya herida en mi alma. Voy a ser firme, servidor, agradecido. Seré leal contigo, seré uno fiel hasta siempre, hasta siempre, hasta siempre, Señor. Hay un canto para ti. Tómalo, tómalo hoy. Dile: Señor, toda oportunidad que tenga será para bendición. Será un trabajo en mí. Será una oportunidad para cambio. Hay un canto para cambio. Para cambio. Para cambio. Aleluya. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Eres mi sanador. Eres mi sanador. Eres mi preparador. Prepárame para más, Señor. Trata conmigo y prepárame. Dile: Señor, prepárame, prepárame. Lo que viene es mayor y no lo voy a perder. Voy a estar en el tiempo oportuno, siendo preparado por Él. Gracias, Señor. Aleluya. Amén.